Ok, ahora sí vamos a dar el saludo formal. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué cara de alegría estar en este encuentro. Bien, y a las que no están también, que después sabemos que nos escuchan, nos leen. Eh, bien, algunas cuestiones no nos alcanza el tiempo a veces con los programas que he diseñado, como se habrán dado cuenta si ustedes leyeron ese plan de estudio. Bueno, porque la primera de las clases era de presentación, ¿no? Entonces, como que vamos estirando un poquito más, a veces cortamos otros temas. O sea, digo para todas aquellas que piensen que tal vez la semana que viene comenzamos con el módulo 2. O sea, ya hace un mes que estamos. Bien, llegamos a un mes. Siempre en una relación es bueno estar en un mes, ¿no? Así que feliz mes para todas ustedes. Así que, bueno, el tema que viene, por eso a mí me gusta mucho y quiero también darle a autores como ya habrán visto, la gran mayoría, no quiere decir que yo lo dé por sabido, como en la construcción social y cultural a Berger y Luhmann, por ejemplo, la construcción social de la realidad, autores que para nosotros son maravillosos. Y bueno, si bien vimos enfoque sociológico, no se los dije a ustedes, pero se habrán dado cuenta, un enfoque pedagógico, ¿sí? Que tenía que ver con la construcción y la investigación. Estamos viendo en este momento con Darío Zeta un enfoque filosófico, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Bueno, que lógicamente planteamos la construcción social casi de todo, ¿ok? Una de las preguntas que he diseñado, pero que ustedes la van a hacer ahora, pero por eso lo voy a dejar en punto suspensivo, ¿no? Piensen, después se lo voy a decir en un PDF, o sea, hoy voy a entregar un trabajito que la idea es que la puedan hacer grupal, para que se vayan conociendo, ¿sí? Siempre los trabajos son grupales, aprendan que en la psicología social clínica también trabajamos en equipo y somos interdisciplinarios, ¿sí? Y eso está bueno tener otros colegas, ¿no? Gestálticos, qué sé yo, psicoanalistas, en mi caso, bueno, estoy rodeado por el psicoanálisis y nos llevamos muy bien, más, nos tiramos más de los pelos con los psicólogos sociales, que también debemos de aprender a trabajar juntos. Entonces, va a ir un pequeño trabajito que lo van a entregar no el jueves que viene, tengan más tiempo, qué sé yo, el lunes, por ejemplo, de la próxima semana. Después les voy a decir la fecha. Básicamente tiene que ver con esto, la construcción social de, ¿sí? No se preocupen, anoten si ustedes quieren, después se lo entrego bien, ya para mañana lo tienen. Entonces pensar en la construcción social de qué. Vieron que nosotros planteamos, por ejemplo, bueno, desde Darío Zeta y desde la psicología social clínica, una locura esto, porque cuando yo planteé, en vez de la construcción social, la deconstrucción, que tenía que ver con todo esto que vamos a ver hoy, pero primero está la construcción social, y yo entonces decía, bueno, la construcción social de la identidad, que no es fácil el tema, porque primero es la construcción social naturalizada de la personalidad que viene con una teoría psicoanalítica, ¿sí? Y cognitivista occidental. Por eso nosotros, fíjense lo que voy a decir, ya estoy tirando la teoría del nosotros, ¿no? Por eso no hablamos de personalidad. Esto costó mucho, o sea, lo hablamos porque nos sale de adentro, ¿no? Nos sale en la naturalización de la lengua y del habla, porque lo aprendemos así. Porque hablar de personalidad implica hablar de narcisismo, de egocentrismo y sobre todo de que el núcleo de esa personalidad es el yo, que lo vamos a ver en el próximo módulo, en la segunda tópica freudiana. Vamos a recordar, ¿no? Todas estas instancias psíquicas. Entonces el pasaje no es solamente el pasaje que planteamos del yo al nosotros, sino que la fundamentación está la teoría de la personalidad a la teoría de la identidad. Entonces ahí tenemos algo, ¿no? Porque cambia.
el núcleo de la personalidad podría ser el yo, pero el núcleo de la identidad es el nosotros. ¿Sí? Y esto es lo que nos da fundamento a nosotros para hablar lo que Pichon Rivière habló en algún momento, que es el écro, que ese écro iba a ser manipulable, manejable y modificable de acuerdo a las condiciones concretas de existencia, para que justamente no puedan ser totalmente determinantes, como algunos ciertos políticos te dicen, bueno, si sos pobre, nunca llegarás a la universidad. Hola, aquí estoy, he pasado por 4. ¿Sí? O sea, tuve condiciones de existencia negativas, o digamos, el de la pobreza, pero eso fueron condiciones de existencias, pero que no fueron determinantes. Y ahí hay una modificación también de las palabras pichonianas y de todo el esquema conceptual, ¿sí? Referencial y operativo. Este es el argumento, porque si nosotros nos quedamos como psicólogos sociales y psicólogas sociales solamente en la coordinación grupal y en el grupo operativo, que es, por supuesto, una técnica, creo que desde la mejor, sin duda, ¿no? Y sostengo. Pero bueno, hay que agarrar una familia y hacer un grupo operativo con la familia. A ver cuáles son, ¿no? Cuando hacemos el análisis vectorial, cuáles son los vectores del cono que se ponen en juego. ¿Y qué me dicen si hablo de discapacidad? Imagínense, por ejemplo, hacer un grupo operativo en un centro de discapacidad en donde tenés múltiples discapacidades, ¿no? Síndrome de Down asociado a una discapacidad intelectual. No, no voy a decir lo que dice mi ley, ¿sí? Asociado a una discapacidad intelectual leve, otro profundo, ¿sí? Tenés autismo, tenés Asperger, tenés un trastorno emocional severo, tenés un ciego que perfectamente está ahí, ¿sí? Tenés un sordo. ¿Cómo hacemos un grupo operativo? ¿Vieron? Entonces, que los grupos operativos no son posibilidades del 100% de aplicación. Ahí tendríamos que armar otros grupos. Digo, tal vez estar centrado en la persona, ¿no? O en clasificaciones en la discapacidad. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero para que vean, es la mejor técnica, pero no siempre el grupo operativo es aplicable. ¿Sí? O sea, la función del observador, del coordinador, todo lo que ustedes han aprendido, sobre todo en el área de discapacidad. Y en salud mental costó muchísimo y cuesta muchísimo, ¿no? Hablando de esquizofrenia o de psicosis, o podríamos decir de lo que he planteado también de la dinámica de las estructuras clínicas. Cuesta muchísimo hacer un grupo operativo. Sobre todo porque uno tiene que tener ciertas técnicas de herramienta para ver hacia dónde o hasta dónde va el delirio del otro. ¿Cómo me meto? ¿Cómo salgo? Bueno, entonces es la mejor técnica grupal. Por ejemplo, ojalá todas las comunidades terapéuticas encargadas en el tema del consumo problemático tengan un grupo operativo, porque sostenemos que es la posible eficacia o la más alta eficacia del grupo operativo. Sin embargo, no es la única. Por eso nosotros estamos con arteterapia, psicodrama y demás, que también son técnicas instrumentales y herramientas que no solamente favorecen, sino que fortifican y junto con los grupos operativos que se puedan armar, entonces complementan. Sin más que complementar, suplementan. Porque ya digo, el grupo operativo es magnífico. Ok, entonces, vuelvo al tema. Más o menos la idea de que ustedes piensen la construcción social de algo, de lo que quieren, históricamente, ¿no? De un tema que le guste y que digan, no, esto es la construcción social. Así como, o sea, Pichón dijo, la construcción social del concepto de salud y enfermedad que hablamos la semana pasada, y que él básicamente decía, no podemos separar salud y enfermedad, porque está contextualizado, está territorializado y también está naturalizado. Y esta va a ser un poquito la clase de hoy, de lo que vamos a charlar, ¿sí? Las personas, es decir, nosotros, sujetos, que fíjense, vamos a ir definiendo sujeto.
dentro de los pasajes. Uno podría decir que uno es un sujeto al deseo, ¿no? Porque está sujetado. Ok, modelo psicoanalítico. Soy un sujeto al deseo. Dice el sujeto de deseo, ¿no? Pero sujeto al deseo. ¿Por qué le cambio de al? Porque tendría que saber a qué deseo. Si es mi propio deseo o es el deseo del otro. Fíjense cómo me meto con los ideales de los demás, cómo de a poquito me voy acercando a esta palabra o a este concepto, un término, ¿no? Que se viene trabajando muchísimo, a veces equivocadamente, o erróneamente, o no saben por dónde ponerlo, que es el de identidad. Entonces, en primer momento, soy un sujeto porque me puedo sujetar al deseo del otro. Bien freudiano, vamos a hablar, ¿sí? Desde la psicología evolutiva, epistemología genética, por ejemplo, de Piaget, Vygotsky, uno es un sujeto del conocimiento, como volviendo, ¿sí?, a la filosofía, pero básicamente es del conocimiento de la inteligencia. Por eso todos los estadios de la inteligencia, cómo va uno adquiriendo, ¿no?, para esa personalidad occidental, característica de ser sujeto. Me sujeto a la resolución de conflictos. Yo decía visualizar, ¿para qué? Para poder analizar y resolver el conflicto, ¿sí? ¿A través de qué? De un acto inteligente. Por eso el nacimiento de la inteligencia, por ejemplo. Ahora, hay alguien que viene a romper todo este construccionismo, que en un momento es construccionista con la teoría del espejo y demás, que es Lacan. Dice, uno es sujeto al lenguaje. El lenguaje es lo que atraviesa y lo que modifica. Entonces, otra mirada psicoanalítica, tal vez semiótica, ¿sí?, comienza a complicar las cosas, porque dice, ¿cómo el lenguaje? ¿Qué quiere decir el lenguaje? Y entonces comienza a usar un montón de fórmulas que lógicamente cuando yo cursaba por la universidad no entendía y me sacaba la cabeza y aún tampoco entiendo. Bueno, un poquitito más. Porque Lacan es complicado. Si ustedes lo quieren entender como un psicoanalista, no lo van a entender. Entiéndanlo como un genio de la semiótica y la matemática. Y ahí van a poder comprender algunas cuestiones. En la teoría del espejo viene esta cuestión del sujeto, ¿no? Entonces, en su primera teoría, él va a decir, bien, yo cuando me miro al espejo, cuando el bebé se mira al espejo, ¿no? En un primer momento aparece como un otro extraño, ¿no? Entonces como que se asustan, mira, ¿quién es ese día el pibe, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, mira, ese soy yo. Ahora, hasta ahí está todo bien en esa primera teoría que uno dice, bueno, la teoría del espejo, mirate al espejo, ves que sos vos. ¿Y qué tal si le preguntamos ya en ese proceso de evolución, crecimiento y maduración a un adolescente o a cada uno de nosotros? Nos paramos frente al espejo y nos decimos, ¿somos esto? ¿Quién soy? ¿Soy yo? ¿Soy lo que han hecho de mí? ¿Soy lo que quisiera ser? ¡Uy, qué lindo! ¿Estoy conforme con lo que soy? A ver, no solamente físicamente, o sea, necesito, esto lo he elaborado mucho, ¿no? Por ejemplo, sacando todas las cuestiones de inteligencia en discapacidad, ¿no? Con síndrome de Down, por ejemplo, con una discapacidad intelectual leve, pero sobre todo con motores. Mirarse al espejo y ver ese reflejo. Me acuerdo una vez un pibe que me dijo, yo no quiero ser esto, soy un monstruo. Mirá lo que soy. Ahora volvamos a esta cuestión, ¿no? Que trae, porque ahí es el trabajo que debemos hacer en nuestra clínica del acercamiento. Acercarse al otro implica un proceso de sintonización. ¿Se acuerdan esas radios viejas? Ojalá alguien tenga esas de madera, ¿no? Yo por ahí había una en la casa de mi abuela que ha dejado, y vos tenías que ir moviendo, ¿no? Ese dial así, hasta enganchaba dos, tres emisoras juntas, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque se ríen.
Ese proceso es lo que nosotros debemos ir haciendo con nuestro asistido, sintonizar. Una vez que sintonizamos, nos va a comenzar, ¿no?, a dar seguridad y a tener seguridad de quiénes somos y de quiénes son. Ahí viene la diferencia que vamos a dejar establecido luego, ¿no?, entre función y rol. Ahora, ahí tenemos una cuestión, porque la gente, la mayoría de las personas, nosotros sabemos que somos una construcción social, aunque también muchos le dan importancia a la genética, a lo filogenético, pero sabemos que somos lo que han hecho de nosotros o para nosotros. Sabemos que somos productos de nuestros viejos, que somos productos, cuando digo de nuestros vínculos, me voy a referir a los nosotros primarios. Vayan poniendo estas palabras, ¿sí? Los vínculos son los que conviven con nosotros. Esos son los vínculos primarios. Esos vínculos primarios son nosotros primarios. Ahora, como toda familia ampliada, ¿no?, y la ampliación de los grupos, ya si el grupo es definido no desde la armonía, sino desde el caos, la ampliación de los grupos implica más caos, ¿no? Por ejemplo, ya vienen abuelas, abuelos, tíos, tías, que no conviven con nosotros y lógicamente, por ejemplo, nuestra función y rol paterno o materno, a veces están bien y a veces son aquellos que decimos, no, no le des caramelo, y le dan un caramelito. ¿No? Es así, ¿no? Perdona a las abuelas y abuelos, bueno, a veces somos culpables también de ciertas cosas. Y ellos son los nosotros, ¿sí?, cuasi primarios, porque amplía el concepto de familia. Lógicamente yo le decía, ¿no? Bueno, no se lo dije en palabras porque no llegué, pero Alfredito, que decía, bueno, el proyecto de vida tiene que ser un proyecto de trabajo y un proyecto de familia. Yo le diría ahora, antes de que me tire la oreja, porque siempre aparece su fantasma, eh, porque se mudó al barrio de acá a la vuelta, está acá nomás. Entonces, Alfredito, yo le diría, ¿de qué familia hablabas vos? Porque no es lo mismo hablar de los años 60 o 70 de un tipo de familia que lógicamente respondía a todo lo que nosotros llamamos patriarcal, ¿no?, conservadora. Andá a tocarle la punta de la mesa, te sacaban de las orejas. ¿Se acuerdan los cumpleaños? ¿Saben cuántos cumpleaños yo de chico y ya casi adolescente me he quedado afuera? Andá a comer afuera, decía, ¿no? Pero bueno, tal vez era esa familia, ¿no? Aunque venía en cambio, pero bueno, ahí estaban también anillos de la marginalidad puesta, me parece interesante. Y luego vienen los nosotros secundarios, que no están relacionados directamente, que es el proceso de socialización secundaria, que son los grupos de pares. Esta es la teoría de la identidad, del yo al nosotros. ¿Ven? Y entonces clasificamos varios nosotros. Y ahí ustedes, en esa escucha, ya partiendo en el discurso, van a tener que ir, o sea, permitir que la persona en su discurso pueda ir diciendo quiénes son sus vínculos más cercanos, a quienes quiere y considera como vínculos cercanos y primarios, nosotros primarios, cuasi primarios o secundarios. Porque muchas veces, ¿sí?, tienen, porque conviven un nosotros primarios dentro, pero no es aceptado. O sea, no se convierte en un gran otro, que serían los vínculos primarios o los nosotros primarios. Bien, entonces, partiendo de esta idea de la construcción social de la realidad, y ahora estoy hablando de los vínculos y por lo tanto de la construcción social de la identidad, es que la gente a veces sabe, ¿no?, que viene con todo esto. De hecho, cuando vienen a consultar y ya cansados del sistema, ¿no?, en realidad las consultas de ellos requieren de una asistencia, no es una consulta. Pero yo les decía, que ya más adelante lo vamos a ir viendo, nos ponen, ¿no?, en este papel de amo, de universitario, de que sabe lo todo, ¿no? Y sin embargo nosotros decimos, no, contame vos. Entonces el supuesto saber o la supuesta verdad no queda del lado del profesional, ni de la escucha
aunque tengan la confianza, hasta que la persona con esas resistencias pueda entonces decir, wow, soy una construcción, es cierto, pero quiero dejar de vivir así. Quiero dejar de una vez por todas de ser lo que hicieron de mí o a mí. Y ahí aparece esta palabra que en los años 67 se comienza a utilizar. Fíjense qué loco, ¿no? Cómo una cosa lleva hacia la otra, porque como decía Darío Zeta, la palabra, ¿no?, de construir se comienza a utilizar justamente en el ámbito narrativo, en la gramática, ¿sí? Y era deconstruir justamente aquello que se había dado como naturalizado en la lectura e interpretación de los textos. Entonces, un autor dice, no, pará. Cuando vos lees, ¿qué lees? ¿Qué entendés? Entonces vamos a deconstruir algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser todo naturalizado? ¿Por qué hay que naturalizar? ¿Por qué los chicos de un colegio público deben ir con guardapolvo blanco? Bueno, sé la historia. Pero ¿por qué? ¿Por qué se ha naturalizado todo? ¿No? Entonces creo que ahí viene la cuestión con nuestros asistidos, por lo menos en toda la experiencia que llevamos, no solamente en la teoría, en la práctica, ellos necesitan más que construir, es desconstruir, porque si no deconstruyen, no pueden construir. Ahora, desconstruir para el común de la sociedad significa tirar abajo todo. Eh, ¿Se escucha muy bajo? ¿Sí? ¿Sí? No, ¿no? Sí. En ¿No? mi caso, por momentos, no sé si les pasa a todos o es mi computadora. Puede ser por los movimientos. A ver, ahí me escuchan o no, con un micrófono así. Creo que voy a estar toda la noche así. Bueno, intentemos. Eh, Ojo, puede ser por el ventilador también, porque estoy muerto de calor. Bueno, sí, porque la vez pasada también había pasado lo mismo. Bien, bueno, ahí me escuchan. Bien, ok. Entonces, no es como en la vida política, si bien vamos a hablar de poder, ¿no?, que hay que deconstruir en el sentido de tirar todo abajo. Deconstruime esto, viene, ¿no?, un arquitecto y te tira todo abajo. Tampoco deconstruir significa, bueno, vamos a arreglar, como pasa aquí en La Plata, no sé si a ustedes les pasa, que cambian los intendentes y vienen con un camioncito y te llenan los agujeritos. Claro, pero no te lo están solucionando del todo. Después los agujeros se hacen cada vez más grandes, ¿entienden? No se puede pasar por ningún lado. No, Gómez Laura, que es así, mirá qué cara de concentrada que tiene. Y entonces, bueno, suceden estas cosas, ¿no? Pero la deconstrucción no significa tirar todo abajo, romper, no es destruir, sino que cuando yo hablo de deconstrucción, como Darío Zeta, y como todos los que hemos pasado en la vida haciendo y llevando esta teoría de la deconstrucción, que es la teoría más hermosa que creo que hay, más allá de, porque es más allá de la construcción, porque no podríamos hablar de la construcción sin deconstruir, es desmontar, ¿no? Desarmar algo que lo vemos cotidianamente como naturalizado, ¿sí? Significa eso, desenmascarar lo oculto. Fíjense cómo estoy hablando del cono invertido. Desenmascarar lo manifiesto, ¿sí?, para ver lo latente. Desenmascarar, sacate la máscara de todo lo que tenés explícito para ver también qué es lo que traes implícito. Y esto es lo que hacen las personas, ¿no?, en nuestros conversatorios. Y nosotros le ofrecemos una herramienta no para que sean alguien, sino para que alguna vez en la vida piensen que no son nadie. Es compleja la filosofía existencial. ¿Y qué tal si pensamos en algún momento
que en vez de ser lo que somos, no somos nadie. Entonces, ahí aparece, antes de llegar a ese pensamiento, no primero, desenmascarar lo oculto. ¿Qué decía Pichón? Lo que enferma a la familia es aquello que se oculta, ¿sí? Pero, y Lacan decía del otro lado, pero lo que se oculta se sabe. Me acuerdo, ustedes ya lo deben saber a esto, cómo sale, ¿no? Toda esta teoría de la observación desde Pichón, una teoría hermosa, que era cuando todas las señoras se juntaban en la casa, ¿sí? Y bueno, lógicamente no podía estar Pichón, que era un pibe ahí revoltoso, y entonces por el ojo de la cerradura comenzó a observar. ¿Se acuerdan de eso? Qué genialidad. Y comenzó a escuchar lo oculto. Imagínense fulanita hablando de aquel, del otro, porque uno cuando... Lo oculto es hablar de aquello, ¿no? Que no se puede saber. El secreto familiar. Lo que pesa el secreto familiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo oculto? ¿Cuál es esa historia? Podríamos preguntarnos que nos marcó. ¿Por qué no nos contaron nuestros viejos de dónde veníamos? ¿Por qué nos hicieron eso? ¿No? ¿Por qué no nos dicen la verdad? ¿Cuál fue la intención? Porque hay una intención del no decir. Y ese no decir queda grabado como una huella emocional y afectiva, y como una huella cognitiva, porque en algún momento sale. Ah, me mentiste. Me mintieron, me mintieron. Entonces me fallaron. En los casos, por ejemplo, ya para dar un ejemplo, de abuso sexual, ¿sí? O del maltrato infantil, quedan totalmente ocultados y por lo instituido de la familia, es decir, por lo obligatorio de las leyes y las normas vinculares, ¿sí? Se silencia. Entonces uno pasa a tener el rol de depositario siempre. Es depositario de aquellas obligaciones instituidas, no pudiendo transformándose en instituyente hasta la hora de ser un portavoz. El tema es que muchas veces uno se transforma en portavoz, pero no desde la propia lengua, del propio decir, porque está silenciado. Entonces, muchas veces podemos utilizar el área uno, nuestros pensamientos. Tal vez seamos un poco esquizofrénicos. Muchas veces podemos utilizar nuestro área 2, el cuerpo. Tal vez tengamos síntomas, seamos un poco hipocondríacos. Y muchas veces podemos decirlo y expresarlo en acciones, ¿sí? Por ejemplo, me corto. Por ejemplo, me porto mal. Por ejemplo, hago tal cosa u otra. El área 3 de las acciones, de las conductas. Entonces, volviendo a esto, ¿no? El de construir que le vamos a enseñar o a manifestar a las personas, que ellos mismos, miren lo que enseñamos, ¿no? El enseñaje, van a poseer herramientas para poder desconstruirse y volver a construirse. Deconstruir el sentido común. Lo que cada uno de nosotros, guarda que es un laburo, cada uno de nosotros ha tomado como natural, porque es la vida cotidiana, y es así, la ojota, y era así la ojota. Y nunca le dije a mi viejo cuando se paraba, ¿no? Al costado de la puerta y me decía, Marito, vení, pasá que no te va a pasar nada, ¿no? Con esa, no sé si ustedes son de esta época, ¿no? Pero era la J o el sí. Para los que éramos y somos hiperactivos, imagínense, yo lo pienso y ya me duele el culo, ¿no?
Y sí, te iba a pasar algo. Y no tuviste la valentía jamás en la vida de decirle, ¿por qué carajo me pegaste? ¿Qué era lo que estaba haciendo mal? ¿Acaso no había otra mentira? ¿Cuál era la mentira? Tu mentira que yo no podía sostener porque le conté a mami que estabas con cuántas cosas de la cuarta área que ya van a saber, que es el área del discurso, no han silenciado. Entonces, muchas de las personas, para no decir la mayoría, que vienen a la asistencia, que vienen a ser escuchados, pero también contenidos, muchas veces abrazados, ¿sí? Lo abrazamos, ¿por qué no? Porque no hay una cuestión transferencial y contratransferencial tan fuerte. Si no, seríamos psicoanalistas y ponemos un diván. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un abrazo cuando estábamos en época de COVID? No hay peor sacrificio y muerte que la soledad. Entonces, digo, desconstruir el sentido común. ¿Por qué no me siento en esta punta de la mesa? ¿No? ¿Qué se oculta? ¿Cuál es la historia? No me voy a meter en política, pero ¿por qué tengo que volver a los años 20 con una curvatura normal, un diagrama de Gauss, en donde se toma a la persona como un objeto en tanto la posesión de un coeficiente intelectual, que si llega de 70 a 100 es normal, normal, establecido por la cuestión de poder, y si no es un idiota, un imbécil, y no lo digo yo. Retrocedemos a los modelos médicos hegemónicos. Entonces, si se retrocede, no hay un retroceso en estas teorías, hay una fundamentación epistemológica. No es que es a gusto y capricho de una sola persona. Yo quisiera tener el equipo terapéutico a cualquier psicólogo, psiquiatra, médico que venga a decirme cuáles son todas las justificaciones para volver a un modelo tan antiguo del DSM-2 o DSM-3, en donde habíamos superado por la ley de salud mental. Por supuesto que tiene fallas, por supuesto que tiene fallas. Ahora en discapacidad, metiendo discapacidad y pobreza, ¿qué es lo que se oculta? ¿Qué hay detrás de toda esta historia? No es solamente un cambio terminológico. Aquí hay algo, fundamentos epistemológicos, ¿sí? Y no solamente terminológicos, que de alguna manera van a cambiar los modos de intervención. De alguna manera, todo el proceso y toda la lucha de un proceso de manicomialización, por ejemplo, en salud mental, se viene abajo. Se viene abajo. Porque ahora no solamente las instituciones van a ser del Estado, sino instituciones privadas, que donde los locos tienen que estar encerrados. ¿Y el arte? Bueno, que hagan arte adentro. Entonces, bueno, dije no me iba a atravesar con la política, pero bueno, ya veníamos mucho, ¿sí? con esta cuestión. Y no podemos hablar de la deconstrucción, porque también la deconstrucción significa poder, ¿no? Poder deconstruirme, querer desconstruirme. Por eso, ese sentido común de este gran filósofo que decía, ¿no? La mejor definición es impersonal se. Escribe y habla como yo, vieron que siempre pongo un guión, ¿no? Que ustedes me van a ir entendiendo y conociendo. ¿Qué significa el C? El C significa justamente lo que le da sentido, y valga la redundancia, al sentido común, al nosotros. Es decir, pienso lo que piensan los demás, deseo lo que desean los demás, siento lo que sienten los demás. O es mi sentimiento, mi sentimiento, mi pensamiento. ¿No? O sea, que nos refiere en esta cuestión del no ser, no quiero, loco, mirá, no me gusta esta idea, no me gusta. Esto lo trabaja mucho en cognitivo conductual cuando tenemos, ¿sí? Cuestiones, por ejemplo, de pánico, de pensamientos negativos. Pero vamos del no al nos. O sea, invierto la teoría del yo al nosotros y voy del no, del decir no, no quiero, no lo puedo decir, al decir nosotros.
un sentido, como ustedes saben, de pertenencia, colaboración y pertinencia, ¿sí? Eh, que básicamente es la reproducción totalmente, eh, podríamos decir, ¿no? Estereotipada. Por lo tanto, si hay reproducciones estereotipadas en la sociedad, en donde la sociedad y cada una de las personas no tienen argumentos para decir por qué ahora debemos llamar idiota, imbéciles y estúpidos a los chicos que responden por, o las personas que responden por bajo de un coeficiente intelectual en escala de percentiles de menos de 70, entonces es una reproducción estereotipada que significa enfermedad, tal cual como nos enseñó nuestro maestro. La enfermedad es la adaptación pasiva y una reproducción estereotipada. Un minuto nos queda. Bueno, nos encontramos a la vuelta. Entonces nos vamos un poquitito con esto. Nunca nos van a alcanzar el tiempo, para que sepan. Aquellos que me conocen en el aula tampoco alcanzaba el tiempo. Bueno, después nos echaban. Pero esto es nuestro, así que no nos echa nadie. De construir tres palabras, tres términos muy complejos, ¿no? Desnaturalizar. Hay que desnaturalizar. Cuando yo le digo, ¿vos estás seguro que la Tierra es redonda o geoide? Para mí es plana. Ahí empiezan todos, ¿cómo va a ser plana? Bueno, yo te doy estos argumentos y lo dejas pensando. Porque también es una técnica, una herramienta, ¿sí? Con esta palabra que usaba Pichón de la guerra, ¿no?